Estimados amigos, qué gusto me da recibirlos. Fíjese usted ya en este quinto y último programa de la serie Asignaturas Pendientes en la Educación Nacional. Y hoy con un tema por demás bonito, pero además digno del análisis. Fíjese, lleva por título Modelo Educativo. El día de hoy vamos a hacer un análisis sobre los 3 documentos que presentó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el 20 de julio pasado, sobre precisamente lo que es la educación, los fines de la educación en México, lo que es también, por supuesto, el modelo educativo del 2016 y la propuesta curricular para la educación obligatoria. Y para ello, pues hemos invitado a 2 grandes investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, para que precisamente platiquen con usted y nos comenten todo lo que gira alrededor de este tema que, por supuesto, resulta coyuntural para nuestro país. Me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida al doctor Ángel Díaz Barriga. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, un gusto estar aquí. Al contrario, Ángel, un placer. Y por supuesto saludar también a la maestra Catalina Inclán, también investigadora del ISUE. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Un placer, ellos grandes amigos de Mirador Universitario y como siempre expertos en la materia, para que compartan con usted precisamente todo este conocimiento y obviamente pues invitarlos para que ustedes establezcan contacto con nosotros para que nos externen todas sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Recuerde que su opinión para nosotros es muy importante, nos enriquece y también nos fortalece. Ya en su pantalla estarán apareciendo todos los datos de nuestras vías de comunicación para que precisamente usted establezca contacto con nosotros. Y bueno, si les parece bien, antes de iniciar esta rica conversación, esta profunda conversación en términos de análisis, los invito, vamos a ver una cápsula de presentación del secretario de Educación Pública precisamente sobre el tema. Vamos para allá y regresamos inmediatamente aquí a Mirador Universitario para entrar ya directamente al tema sobre el modelo educativo. Vamos a ver esto, volvemos. El modelo educativo que hoy presentamos nos servirá para orientar las políticas, las estrategias y las prácticas en la educación. Este modelo retoma lo que funciona, pero mejora lo que necesitamos mejorar y profundizar para sistematizar todo en un diseño coherente para un proyecto educativo del siglo XXI. Tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a la gran diversidad de condiciones que existen en nuestro país y asegurar la inclusión de todas las personas que son parte del sistema educativo. Bien, pues ahí está ya. Gracias por continuar con nosotros la presentación del modelo educativo. Y fíjense, a mí me surgen varias preguntas sobre todo esto, porque lo primero que tendríamos que ver es, bueno, ¿cuáles son los antecedentes de este modelo, ¿no? ¿Cómo nace, cómo surge? ¿Cuáles son la propuesta curricular que lo acompaña? Empiezo contigo, Ángel, si eres tan amable, para dar una visión general de lo que es este modelo educativo. Mira, mi primer comentario es que es una reacción ante las críticas que se hicieron en 2013 de que la reforma educativa no contenía contenidos más pedagógicos, que era una reforma entre laboral y de evaluación. Entonces, me parece que fue una puntada, y así lo diría, una puntada del secretario, en ese entonces Chauffet, de decir, no, tenemos un modelo educativo y lo vamos a construir. Convocaron foros en 2014, y entonces nos dicen que llegaron más de 5,000 ponencias, etcétera, pero en realidad, ¿cómo se elabora el modelo? Finalmente se elabora como todo lo que hace la autoridad educativa, en este caso en el país. Nombra un grupo de especialistas en la propia SEP, muchos de ellos técnicos, se ponen a estudiar básicamente documentos de la OCDE, esa es mi opinión, y a partir de ahí construyen una propuesta como si fuera el resultado de los foros de consulta, cuando en realidad es una propuesta que incluso tardó mucho tiempo. Primero el secretario Chauffet dijo se presentará en 2015, luego se dijo se presentará en 2016 y bueno, finalmente hasta julio de este año
prácticamente en el periodo vacacional fue cuando el modelo fue sucedió. dado a conocer. Podríamos decir que entonces surge de elementos ya establecidos, es decir, no fue, Catalina, un resultado del análisis, como dice Ángel, de estos foros de trabajo que hubieran marcado la pauta, sino que alguien toma algo ya establecido y lo adapta, si me permiten el término, a lo que necesitamos en el país. Efectivamente, hay un momento de cuestionamiento acerca de las acciones de la SEP. Nosotros tenemos que recordar que la SEP inicia estas acciones en reformas estructurales con una propuesta muy identificada solo a un grupo en específico y todo un cuestionamiento acerca de, bueno, más allá del grupo específico que son los docentes, qué otros elementos están alrededor de una propuesta sexenal o de una visión más allá de un sexenio. Entonces es en este escenario en donde estos documentos aparecen y digamos, intentan, como ya se ha comentado, intentan acomodar algunos elementos que podrían ser como los principios centrales, o sea, antes de poder, digamos, entrarle a alguna parte en particular del sistema, ver qué significa todo el sistema en su estructura. En ese sentido, bueno, habrá que recordar este tipo de la llegada de esta propuesta efectivamente en un contexto muy cuestionado, ¿no? De solo resolver una parte de una problemática mucho más amplia. No, y mucho más compleja en el sentido, hablemos de la propuesta curricular que acompaña a este modelo. Y después de oír esta opinión, le entramos a desmenuzar la palabra modelo, porque con lo que estoy escuchando habría que ver si realmente ponerle la etiqueta de modelo aplica, ¿no, Ángel? Sí, a mí me parece, primero, el concepto modelo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y es un concepto de la física. Yo creo que el auditorio entiende perfectamente que cuando hablamos de un automóvil decimos es modelo 2013, 2014, sí. Pero esto es importante porque yo no puedo colocar la pieza, por ejemplo, de una marca 2013 a una marca 2015. Sí, no es compatible. No ensambla. Seguro. Y cuando hablan de modelo educativo, pareciera que están pensando en un sistema educativo donde todas sus partes están perfectamente ensambladas, perfectamente articuladas. Por ejemplo, lo que es la educación obligatoria, lo que es la gestión, lo que es el gobierno de las instituciones, lo que es el proyecto curricular, el sistema de trabajo docente, el sistema de evaluación, el sistema de gestión del aprendizaje. O sea, lo que yo quiero decir es, trataron como de dejarnos todo perfectamente enmarcado, como si no pudiéramos salirnos de... Sí, como si fuera un rompecabezas perfecto, digamos, sí, ¿no? Totalmente armado. Donde las piezas se ensamblan. Y en este sentido, entonces, cuando hablamos de modelo, realmente, ¿qué situación sí es un modelo y cuál no es un modelo? Enfocándonos particularmente en el educativo, ¿no, Catalina? Mira, es muy difícil pensar en un solo modelo en un país con esta gran diversidad que existe. Claro. O sea, tenemos en el país al mismo tiempo y en muchos estados espacios muy extremos, ¿no? En el sureste tenemos unas condiciones, en el norte tenemos otras condiciones, aún en las grandes urbes como el Distrito Federal tenemos condiciones muy diversas. Claro. El gran reto de pensar que se puede hacer un modelo es meter a todos en la misma estructura, ¿no? Y decir para todos puede servir, cuando este país lo que más muestra es su diversidad, sus diferentes condiciones, digamos, sus principios de vida totalmente diversos. Entonces, hablar de un modelo es un asunto realmente muy difícil. A lo mejor uno tendría que hablar de ciertos principios generales que se deben defender o se deben pensar en esta diversidad, pero lamentablemente no los encontramos en esta propuesta. En ninguna de sus partes hay una percepción de esta diversidad y de todos los elementos que la componen. Ahora, hay dos términos que Ángel utilizó y que particularmente me llaman la atención. Decía, surge de una reacción y de una puntada. Vamos a poner ese primer elemento. Pero el segundo elemento es que la lógica me indicaría que, entendiendo esta diversidad que Catalina nos platica, pues el modelo hubiera tenido, valga la expresión, diseñado, ¿no?, para tratar de cubrir esas necesidades, Ángel, y por lo que veo, no sucede así o no sucedió así. O sea,
Pienso que en el momento en que está en el país, sobre todo en una visión mucho más, yo diría, eficientista de la educación, en vez de pensar en como decía Katy, en principios, yo diría en un proyecto educativo para el país, que marcara las grandes tendencias, pero que al mismo tiempo reconociera las singularidades que hay en cada región, en cada escuela. Yo quisiera solamente dar un dato del cuarto informe de gobierno. Sí, adelante. Dice que hay 179,000 escuelas públicas en el país y que estas 179,000 escuelas públicas se han detectado 635,000 carencias. O sea, por cada escuela son prácticamente 2 o 3 carencias. Sin duda alguna. Entre baños, agua, drenaje, electricidad. Sí, infraestructura en general, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que yo puedo construir un tipo ideal de decir, esta debe ser la educación modelada del país, cuando yo tengo una diversidad que como autoridad no puedo ofrecerle a los ciudadanos? Sí, por supuesto. El primero que está aquí en falla es la autoridad nacional, la autoridad educativa, en términos de que ofrece escuelas, dice que ni siquiera tienen paredes de ladrillo. Claro, ese es un punto medular, porque obviamente tener un modelo eficiente en términos pedagógicos, didácticos, sin infraestructura adecuada, pues evidentemente está destinado, quiero yo pensar, a no ser exitoso, ¿no? Pero, ¿qué les parece? Yo los invito, vamos a ver una cápsula que está por demás, fíjese usted, por demás interesante, porque es una cápsula animada de la Secretaría de Educación Pública, precisamente sobre el modelo educativo y la propuesta curricular que fue presentada precisamente en julio pasado. Acompáñenme, vamos a verla y regresamos, retomamos el tema, estamos platicando modelo educativo, sí, aquí, en Mirador Universitario. Vamos, regresamos, no se vaya. El modelo educativo 2016 ubica la escuela al centro del sistema educativo, con una nueva organización, mejores prácticas en el aula y un currículo actualizado. También se requieren maestros motivados y bien capacitados. Por eso, el nuevo modelo plantea el fortalecimiento de la formación inicial, tanto en las escuelas normales como en las universidades, evaluaciones de calidad y de acuerdo a las realidades de cada región, y capacitación de calidad para que los maestros puedan desarrollarse profesionalmente y construyan su carrera a partir del mérito. El modelo establece también nuevas formas de colaboración entre el gobierno federal y los actores más importantes del sistema educativo, los padres de familia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Sindicato de Maestros, los gobiernos estatales y la sociedad civil. Por último, el modelo indica que todos los actores deben guiarse por 2 principios transversales, la equidad y la inclusión educativa, para que todas las niñas y niños, sin importar su origen, tengan una educación de calidad. ¿En qué consiste la propuesta curricular del modelo educativo 2016? La nueva propuesta curricular tiene 3 grandes ejes. El primero, la enseñanza de aprendizajes clave. En un mundo en el que la escuela ya no es el único lugar para aprender y el conocimiento avanza a gran velocidad, es prioritario estudiar con mayor profundidad aquellos contenidos educativos que permitirán a los estudiantes aprender a aprender a lo largo de la vida. Estos aprendizajes clave se agrupan en 3 grandes campos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. El segundo, el desarrollo personal y social del estudiante. El desarrollo personal y social es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Por ello, las actividades artísticas, culturales y deportivas, así como aquellas orientadas a que los alumnos aprendan a manejar sus emociones y desarrollar valores para la convivencia, formarán parte integral del currículo y no solo como actividades complementarias. El tercero, autonomía curricular. En un país tan grande y diverso como México, las escuelas enfrentan realidades muy distintas. Por eso, en la nueva propuesta curricular, cada escuela podrá definir una parte de sus contenidos educativos. Esto les permitirá, por ejemplo, incorporar cursos de robótica o proyectos de impacto social en sus comunidades. Perfectamente, pues ya vimos esta cápsula animada de la Secretaría de Educación Pública y entonces, Ángel, yo te quisiera preguntar, ¿a qué aspira esta propuesta? Mira, tiene un modelo ideal de ciudadanía.
como si no hubieran diferencias sociales, culturales, como si este país fuera Suiza, que ofreciera condiciones idénticas para todos los sujetos, y entonces lo que está pensando es en un egresado del sistema educativo que tenga ciudadanía global para poder participar en todos los segmentos de la economía, de la cultura, con independencia de su origen. O sea, el modelo es como una especie de convierte la escuela en llave mágica para convertir al egresado en ciudadano del mundo. Sí, fíjate, Catalina, que llama particularmente la atención, y ahora que lo comenta Ángel, sí es cierto, ¿no? Como que plantea una situación muy estándar en donde ya el egresado la tiene ganada. Es decir, puede estar inmerso en cualquier aspecto que ya nos comenta Ángel. Y tú nos comentabas hace unos instantes también de esta diversidad que tenemos en el país, pero pareciera que no está incluida en esa propuesta, ¿no? No, y efectivamente, además, la escuela podría resolver todo, ¿no? O sea, la escuela es resolvedora de todos los problemas que tiene el país. Tenemos problemas de formar ciudadanos, la escuela forma. Tenemos problemas de incorporarlos a la sociedad del conocimiento, la escuela lo va a resolver. Tenemos problemas de valores, de conductas, de forma de ser, la escuela también lo va a resolver. De pasadita también, algún contenido en matemáticas o en español también lo puede resolver, ¿no? Claro. Me parece que es un gran peso que tiene sobre la escuela y no necesariamente es consistente con lo que la escuela tiene. Ya hablábamos de las condiciones diversas, o sea, cómo se forma un ciudadano en una escuela rural, donde solo hay un maestro y donde las condiciones alrededor no tienen nada que ver con el mundo global, sino con un mundo que lamentablemente existe en este país y en muchas otras regiones de este mundo, ¿no? No, y que por supuesto, pues es una realidad nacional, ¿no? Todo lo que ustedes ya me han comentado y que pareciera que no se toma en cuenta o que no existiese, y entonces nos surge una propuesta, como acabamos de ver, diría yo, utópica, idealista, ¿no? En el mundo ideal, y bueno, qué bueno que se tengan esas ganas de hacerlo, pero me preocupa un aspecto, y es precisamente no solo la cuestión de infraestructura, sino en términos de los contenidos, el sustento pedagógico, ¿no? Porque obviamente muchas veces los profesores nos enfrentamos frente a un grupo y todo ese nivel de capacitación, de pedagogía, a lo mejor no está tan bien. Pero antes de que me contesten, yo quisiera, vamos a escuchar la entrevista que se le realizó a la maestra Berta Orozco. Ella también es investigadora del ISUE. A ver qué nos comenta al respecto, y si les parece bien, Ángel, Catalina, al regresar retomamos el tema, porque me parece un elemento por demás importantísimo el hecho de hablar de sustento pedagógico, sobre todo en un modelo educativo que es para este país, que es enorme, diverso, etcétera. Así es que vamos para allá, vamos a escuchar a la maestra Berta Orozco y regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir platicando sobre el modelo educativo. Ya volvemos. Este documento que lo sintetiza presenta líneas muy importantes, muy interesantes, que una como estudiosa de la educación no puede estar en desacuerdo con ellos. Por ejemplo, no puede estar en desacuerdo en que es necesario un cambio de la organización y de los procesos de las escuelas y diríamos de todo el sistema educativo nacional, de la educación básica que es tan importante para la formación de los mexicanos y las mexicanas. Nadie puede estar en desacuerdo con el enfoque humanista y la orientación de los valores que pretende fortalecer este modelo, ¿verdad? Todo eso es muy importante. Ahora bien, ya cuando uno se detiene como estudiosas de la educación, como nuestros objetos de estudio, uno echa mano de todo su herramental, conceptual y metodológico para mirar ahora sí con más detenimiento y con rigor metódico este documento. Y así, bueno, pues nos quedan algunas dudas de cómo va a operar esta buena declaración, ¿verdad? Nadie puede negar que es importante asumir a las escuelas como centros, ¿verdad? Devolverlas como unas comunidades autónomas, otorgarles mayor autonomía y a todos sus participantes, directivos, maestros, jóvenes, niños que están trabajando en ellos. Eso está bien,
Pero cuando uno parte de un principio de realidad, por ejemplo, imagínate cómo se va a echar a andar este modelo cuando tenemos escuelas tan diversas, en condiciones de trabajo muy distintas, unas con más recursos, muchas con pocos recursos. Hay otros temas que me parece que son importantes de resaltar en el documento, su enfoque humanista. Ya no son este modelo clásico en donde va directamente a relatar una serie de asignaturas, que si bien las vamos a encontrar ya en la propuesta curricular, en los fundamentos pedagógicos del modelo, que es este documento que ahorita estoy brevemente comentando, pues hay líneas interesantes. Otra línea que me llamó mucho la atención al leer el documento fue cuando plantea que este cambio de organización y de procesos van encaminados a fortalecer la calidad de la educación para apuntar a la sociedad del conocimiento. Yo me detendría a pensar y reflexionar qué significa ese enunciado de la sociedad del conocimiento en singular, a un solo modelo de sociedad, al modelo de la sociedad global, sin considerar las particularidades de cada región, país, estado, localidad, municipio, comunidad en lo particular. Me parece que es mucho más complejo el asunto. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias a la maestra Berta Orozco por su participación con nosotros. Y ahora sí, retomemos la pregunta, Ángel, el sustento pedagógico de este modelo educativo. Yo diría primero, presenta muchos sustentos pedagógicos. Okay. Y esto genera una complejidad y va a generar mucha complejidad tanto en las escuelas, en la gestión del sistema, como en el trabajo docente con los aprendizajes. Lo primero que sobresale es una mirada muy eficientista sobre la educación. La educación debe lograr resultados, aunque lo mezclen después con autonomía, flexibilidad curricular, pero siempre añaden el tema siempre y cuando se logren los resultados que propone el modelo. Claro. Por otra parte, coloca una imagen humanista. Entonces se debe formar al alumno en artes, en creatividad, en desarrollo físico, en comprensión de la diversidad, etc. Claro. Desde el punto de vista didáctico, es un sistema claramente en contra de la forma como se viene trabajando en este momento en las escuelas. Claro. O sea, lo que plantea es un modelo de escuela activa, con trabajo colaborativo, con un maestro que crea situaciones o diseña situaciones de aprendizaje. De hecho, me parece paradójico porque dice, entonces el sistema educativo tendría que modificar todo su mobiliario escolar. Esto es, tendríamos que dejar el pupitre, claro, para tener espacios donde los alumnos puedan interactuar. Claro, y el sistema de exposición magistral, a lo mejor convertirlo más bien en un tipo facilitador del conocimiento, ¿no? Después habla de una evaluación formativa. De una evaluación que apoye el trabajo, el proceso de aprendizaje. Pero al mismo tiempo dice que los exámenes a gran escala permanecen. Entonces, México ha sido uno de los países que más ha desaprovechado los exámenes a gran escala. Porque en vez de trabajar los resultados como insumos de diagnóstico, claro, trabaja los resultados como sanción. Claro. Y entonces, mientras sigamos en esa lógica, puede haber declaraciones muy fuertes en el modelo, o muy atractivas, yo diría, pero que en la práctica son poco viables. Claro, y en este sentido, pues tendríamos que hablar siempre con nombre y apellido, es decir, modelo educativo y la propuesta curricular que lo acompaña, porque ya Ángel nos lo ha dicho claramente, donde se pretende insertar en los diferentes campos del conocimiento, ¿no?, al estudiante, cambiando el modelo didáctico, Catalina, y al final del día, pues habrá que preguntarse si vamos a ser capaces de instrumentar una situación en términos de la propuesta curricular y la forma en la que se imparte en ese intercambio enseñanza-aprendizaje, ¿no? Yo pondría dos cosas sobre la mesa a las que se han agregado. Una, que la propuesta curricular es la carta de navegación que utilizan los maestros para su trabajo. Sí, pero es el cómo, ¿no? Si la carta de navegación no es clara,
Si la carta de navegación, por un lado, te dice que trabajas unos contenidos, pero después en la desagregación ya no están suficientemente claros. Si la carta de navegación es confusa en su estructura, entonces no me pidan a mí como docente que yo pueda hacer un trabajo como el modelo lo está planteando, porque lo que me están dando como insumo es un asunto bastante caótico. El segundo punto que yo pondría sobre la mesa, hay un elemento del que parte el modelo. La escuela no es el único lugar en donde hoy los niños aprenden. Y Correcto. Estamos de acuerdo en eso. Totalmente. Y entonces, si no es el único lugar donde los niños aprenden, ¿por qué solo la estructura curricular es la que debe cambiar? ¿Por qué no deben cambiar la oferta que ven ellos en la televisión? ¿Por qué no debe cambiar la oferta cultural que los rodea? ¿Por qué no debe cambiar otros elementos que están a su alrededor? Claro. O sea, por un lado decimos que la escuela no educa, pero por otro lado también estamos diciendo que todo recae como responsabilidad en la escuela y en ese pequeño espacio para arreglar lo que en otro lugar se quedó desarreglado. Claro. Entonces, de hecho es en sí una contradicción, porque además lo que me están dando como para que yo siga ese camino es bastante poco claro para mí. Yo soy un docente que recibe algo que no entiendo, entonces claro, lo cierro y hago lo que mejor pueda. Sí, como yo entienda como se traduzco lo que yo pueda. Y como se dice coloquialmente, para seguirle echando leña al fuego, porque ya se habló de uno de los grandes problemas que es la infraestructura, ¿no? Ahora con este nuevo modelo didáctico, donde sería un facilitador del conocimiento, además de la realidad de problemas de infraestructura, pues obviamente tenemos una más, que habría que cambiar el concepto tradicional del aula para ajustarnos, digamos, ¿no?, a este nuevo modelo. No, incluso nos tendría que decir el modelo para cuántos alumnos está pensando. O sea, maestro cuántos alumnos puede atender para que haya aprendizaje colaborativo, para que haya interacción, etcétera. Perfectamente. Pues si les parece bien, vamos a una brevísima pausa y regresamos inmediatamente aquí a Mirador Universitario para seguir platicando con nuestros invitados y por supuesto con usted sobre este gran tema, el modelo educativo. Vámonos a la pausa, ya volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Yo le quiero agradecer que siga con nosotros, que nos esté acompañando en este análisis que estamos realizando el día de hoy sobre el modelo educativo de nuestro país. Así es que yo los invito a que pues sigan estableciendo contacto con nosotros. En unos momentos más en su pantalla estarán apareciendo toda la información sobre nuestras vías de comunicación. Recuerde que para nosotros su opinión es muy valiosa, es muy importante, nos enriquece, nos fortalece y además pues los invito a que nos manden sus sugerencias, sus comentarios si les gustaría algún tema en particular que fuera abordado aquí en la barra de Mirador Universitario o bien preguntas para nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy. Y también les recuerdo, porque lo hemos estado platicando durante los programas de esta serie, que el ISUE precisamente pues está festejando su 10º aniversario. Entonces para ello tenemos algunos obsequios para ustedes que bueno, particularmente son publicaciones realizadas en el propio instituto, en el ISUE, y que seguramente pues serán una parte importante de sus bibliotecas y que pues enriquecerán información que usted ya posee sobre esto y que obviamente proviene de los expertos investigadores del ISUE. Ya lo están viendo ustedes en pantalla, así es que establezca contacto con nosotros, llévese una bonita publicación del ISUE. Y Ángel, no puedo dejar de preguntarte, después de lo que hemos estado platicando a lo largo del programa, ¿quién es el principal actor de este modelo educativo y de la propuesta curricular que lo acompaña? En la literatura encontraríamos dos alternativas. Okay. La visión de los gestores, administradores, la escuela al centro. La visión de los investigadores en educación, los enfoques centrados en el aprendizaje. Okay. ¿Por qué se opta por la escuela al centro? A mí me parece que se trata de resolver una contradicción que ha existido en el sistema educativo de nuestra centralidad.
O sea, todas las decisiones que se toman en el sistema siguen pasando o siguen decayendo de la autoridad educativa hacia la escuela y hacia el maestro. Pareciera que al colocar la escuela al centro, esto se va a modificar radicalmente. Yo diría que no, que es una especie de sofisma, porque finalmente la propuesta curricular, o lo que en este momento están denominando propuesta curricular, finalmente la hace la federación. Y vuelve a aparecer el centro diciendo, ahora los planes de estudio deben de tener estas características. A las escuelas le damos la posibilidad de tener autonomía y gestión y flexibilidad de este currículo, siempre y cuando cumplan con estas metas. Por eso digo, es una especie de darle la vuelta a la tortilla, pero en el fondo conservando la misma lógica del sistema. Sí, es como decirle a los actores de las escuelas, bueno, hazlo como tú quieras, ¿no? Pero al final del día lo que yo necesito es esto. Entonces, como que quedaría en tela de juicio, ¿cuál flexibilidad? Es decir, no encuentro una rectoría de la propuesta curricular, Catalina, que acompaña este modelo. Aparentemente la flexibilidad es la vía. Lo que pasa es que las escuelas van a elegir de una oferta muy específica, ¿no? No va a haber piensen en su historia local, piensen en la explotación de los recursos en su comunidad, de sus necesidades. Piensen en sus necesidades en específico, no, piensen en robótica. Yo ya me imagino las telesecundarias rurales pensando en robótica, me parece muy bien que piensen en robótica, habrá seguramente buenas condiciones para que eso suceda. Piensen en el idioma, que es otro tema que creo que también debemos de tocar, un idioma que es el inglés, porque así se decidió, cuando muchas lenguas indígenas todavía existen y hablan una buena cantidad de mexicanos, o piensen en algún otro contenido local que ustedes extiendan, ¿no? O sea, creo que la flexibilidad también es, elijan, pero solo de este pequeño menú. O sea, el menú no es algo que nosotros creamos, sino el menú es algo que está precargado. Ahora, con todo este análisis que ustedes nos están compartiendo, yo me pregunto, como ciudadano, independientemente de la parte académica, ¿será muy difícil que esto se visualice a quien dirige los destinos educativos del país en el sentido de que, bueno, me parece lógico entender esta diversidad de la que ustedes ya han hablado, de estas necesidades multidisciplinarias, de la diversidad de etnias, de idiomas, Ángel, y no lo veo en la propuesta? No, de sencillamente reconocer las grandes diferencias que hay en las secundarias urbanas. Ya no nos metamos en en el problema rural que pero las grandes diferencias que hay en las secundarias urbanas, donde los alumnos están hacinados, donde tenemos grabaciones de salones de clase donde el maestro no puede transitar por en medio de los pasillos, sencillamente porque están tan pegados los mesabancos uno con el otro, que el maestro tiene que quedarse permanentemente en el frente. O sea, en esa condición, sí, están pensando que un modelo educativo puede fomentar el trabajo colaborativo, la discusión, etcétera. La otra idea que decía Katy, que me parece muy importante, dice, ustedes tienen flexibilidad, pero resulta que ustedes tienen un plan de estudios recargado de contenidos. Entonces, ¿cuándo voy a poder darle flexibilidad? Dar flexibilidad cuando tengo que cubrir toda esa gama de contenidos. Claro. Y en cosas tan absurdas como, por ejemplo, decir, la escuela regular tiene 900 horas y la escuela de tiempo completo tiene 1,600 horas. En eso maneja su flexibilidad. Oiga, entre 900 y 1,600 es casi el doble de horas. Sí, por supuesto. Entonces, sí, por supuesto. Pienso que, por eso yo decía, es la visión de los gestores. Es la visión de quien está sentado en su escritorio y ver el sistema desde arriba, que no ha tenido contacto. Yo diría que es importante ver que el actual secretario nunca ha dado clase. Es muy importante tener eso es un elemento presente. Sí, o sea, de quien no tiene la vivencia de qué es tener un grupo escolar y qué es estar continuamente adaptando contenidos y procesos de selección de actividades para grupos que van demandando sobre la marcha muchos cambios. Sin duda alguna, yo creo que una visión realista de lo que está sucediendo. Y bueno, pues vamos a ver precisamente qué nos comenta Patricia Ducroix sobre los actores del modelo educativo y la responsabilidad que se les adjudica a cada uno de ellos. Ya nuestros invitados han estado platicando un poco
al respecto. Vamos a ver sus comentarios, por supuesto agradeciéndole de antemano su participación con nosotros. Vamos y regresamos rapidito aquí a Mirador Universitario. No se vaya. Y como actores están, por supuesto, los maestros en primer lugar, los directivos de cada una de las escuelas o establecimientos, sea de cualquier nivel, están los ATPs en su caso, los supervisores, los jefes de academia en los otros niveles. Pero la prioridad, y los padres de familia en lo que corresponde a preescolar y primaria, bueno, y secundaria. Pero la prioridad de la puesta en marcha de la reforma educativa corresponde específicamente a los maestros, que son los que están en el aula trabajando con los alumnos. Ahora, el tema de la reforma educativa requiere o significa o demanda una puesta en común, un acuerdo, una construcción con el personal docente. Una construcción para ponerlo en marcha, no basta con decretos, discursos y prescripciones para que automáticamente todo el magisterio del país, desde preescolar hasta media superior, ya de un día para otro haya entendido que son muchos de los elementos o de las dimensiones implicadas en el modelo educativo y en la propuesta de cada una de las asignaturas de los diferentes niveles de educación preescolar. Lo que importa es el compromiso, la voluntad y la responsabilidad del magisterio para hacer suya la reforma. Pero esto demanda una concertación a nivel nacional, una concertación entre todos los gobiernos de los estados, entre todos los secretarios de educación, etcétera. Es decir, en todos aquellos que tienen en sus manos la puesta en marcha de la reforma, porque no nada más son los maestros. Por otro lado, se necesita un plan nacional. Bueno, pues interesante, ¿no? El comentario de Patricia Ducá, donde habla de los profesores como otros actores, obviamente fundamentales en una propuesta de este tipo. Y en este sentido, Catalina, ¿qué otros actores, ¿no? Además de lo que nos platica, Patricia, convoca la propuesta y, por supuesto, cuál es la responsabilidad que ahora se les dibuja para ellos, por supuesto, con todo esto que hemos estado discutiendo el día de hoy? Bueno, primero había que decir que esos otros actores han estado en la escuela, o sea, no son actores que se les convoca por primera vez. Algunos han estado ahí permanentemente y otros se les abrió una pequeña puerta y ahora quieren un portón. Tenemos que mencionar a los padres de familia sin los cuales la escuela no concreta. Tenemos que mencionar, por supuesto, a las autoridades educativas estatales, que a veces se nos olvidan, las autoridades educativas municipales que están ahí presentes, los organismos de la sociedad civil, que ahora tenemos de todos colores, algunos colores más cercanos a los partidos políticos y otros menos cercanos a los partidos políticos, y otro de los actores a los que se les abrió la puerta en la consulta del módulo fue a los empresarios. O sea, un grupo empresarial que desde una perspectiva muy particular puede juzgar y además da observaciones de lo que debe ocurrir en la escuela pública de este país. Eso es un asunto sin precedentes en otro momento, aunque no quiere decir que no existiera. Lo que pasa es que en estas consultas del modelo educativo aparece perfectamente claro. Y yo creo que otro de los actores, hablando un poco consistentemente en lo que se decía al principio, los actores son todos, muchos más. La oferta educativa, la oferta televisiva, los diarios, la oferta cultural que hay alrededor. Digamos, los actores son muchos si estamos de acuerdo en que la escuela no es el único lugar que educa hoy a los jóvenes y a los adolescentes, ¿no? Sí, por supuesto, Catalina, y yo creo que qué rico ver que esta multidisciplina, de alguna manera, pues son los que necesitan, vamos a llamarle respetuosamente, el producto que estamos formando, porque de alguna manera tendrán que convertirse en solucionadores de problemas para el país. Entonces,
ajustar, me parece, una propuesta curricular en un modelo educativo que pueda solucionar problemas nacionales, pues eso sería lo ideal. Bien, pues para seguir continuando sobre este tema, si me acompañan, vamos a ver la entrevista que se le realizó a Mariela Jiménez. Ella es profesora de educación básica en Tlaxcala, y pues regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir platicando sobre el modelo educativo y la propuesta curricular que le acompaña. Vamos para allá, regresamos rapidito, no se vaya. Bueno, en las escuelas secundarias técnicas, que es en el subsistema que yo laboro, esta situación del Consejo Técnico Escolar se ha abordado como una manera de vincular las tareas que hemos trabajado en la Ruta de Mejora Escolar a partir del ciclo anterior y vincularlo con esta nueva propuesta del modelo curricular para la educación básica. Como en un primer momento con un análisis de los documentos, el análisis de la propuesta curricular, del documento de los fines de la educación en el siglo XXI y también sobre la misma guía del Consejo Técnico Escolar en esta fase intensiva. Entonces lo que hemos hecho en un primer momento es vincular nuestra posición como escuela a partir de esta ruta de mejora, de los alcances, las fortalezas, los obstáculos que hemos tenido como institución y cómo los vamos a vincular con esta nueva propuesta del modelo curricular. También hemos trabajado en conocer los principios pedagógicos, el enfoque de enseñanza, los rasgos del perfil de egreso y de qué manera vamos a ir incorporándolos gradualmente a nuestra práctica docente, sobre todo a partir de ese perfil de egreso, que en comparación con el modelo curricular del Plan 2011, que contemplaba o consideraba 12 rasgos, este considera 14, viendo al alumno de una manera más integral, colocando a la escuela al centro y al profesor como el elemento relevante del proceso enseñanza-aprendizaje. Muy bien, pues muchas gracias a Mariela Jiménez. Y en este sentido, Ángel, ella nos platica del papel que juegan los consejos técnicos, ¿no? en la cuestión escolar. Es una autoridad, de alguna manera, rectora del ejercicio educativo. Y yo te quiero preguntar en este sentido, ¿qué relevancia tiene el contar entonces con un consejo técnico en el sentido de la construcción y el desarrollo de un proyecto de trabajo para la propia escuela? Es el órgano más importante, yo diría es el más importante en la reforma, aunque no está creado por la reforma. En él confluyen todos los maestros y a través de los maestros la experiencia que se tiene con los alumnos, y es el órgano desde el cual se puede establecer un programa con metas a corto y mediano plazo. Okay. Entonces, lo que yo concluiría es la reforma real de nuestro sistema educativo tiene que venir desde los consejos técnicos. Pues vamos a ver ahora la entrevista que amablemente nos concedió Laura Mercado. Fíjese que ella es profesora de una escuela normal en la Ciudad de México y ella nos platicó sobre la formación docente en las normales. Aspecto obviamente relevante porque ya tocábamos aquí el punto de la capacitación en términos de contar con un modelo pedagógico adecuado para instrumentar ya un modelo educativo y por supuesto con una propuesta curricular que lo acompañe adecuadamente. Así es que vamos a ver qué nos dijo Laura Mercado y regresamos aquí a Mirador Universitario. Bueno, pues justamente esta asincronía que mencionabas es algo que preocupa, que siempre llegamos a destiempo a las reformas, a los modelos, ¿no? Y en este caso, bueno, vino Reforma 2013, luego vino este nuevo Plan 2012, luego viene este nuevo modelo 2016, tenemos apenas una generación de egresados con Plan 2012, estamos compartiendo libros de texto de la reforma anterior, ¿no? De la del 2009 y agregados, estamos compartiendo Plan de Estudios 2011 y obviamente eso implica un desfase en la parte de diseño curricular. Nosotros
tratamos de que nuestros estudiantes lleguen con planeaciones didácticas argumentadas, pero aún así tenemos dificultad para entender, ¿no?, cuántas corrientes o paradigmas están implícitos en el nuevo modelo educativo. Entonces, el mayor reto, o quizás digamos desafío, consiste en que nosotros podamos ubicar, desbrozar, analizar con profundidad el modelo y verlo plasmado en las aulas. Porque una cuestión muy importante y parece obvia, pero no por ello menos significativa, es que nosotros tenemos que traducir, los maestros, este nuevo modelo, esta aspiración ideológica, esta aspiración incluso de política educativa, al trabajo concreto en los futuros ciudadanos que empiezan desde los 6 añitos, 7 añitos, a entender para qué se educan, ¿no? Este tipo de trabajo del modelo educativo, ¿no?, requiere tiempo y nosotros no lo tenemos porque se avecina casi de inmediato el inicio del ciclo escolar y nosotros tendríamos que reformular tanto los instrumentos de trabajo, la idea con la que vamos a llegar a las aulas y cómo vamos a incorporar estas categorías tan importantes, porque sin duda el modelo tiene categorías muy amplias, ¿no?, que tendríamos que operacionalizar para efectos de trabajo didáctico. Requerimos ese espacio, esa regulación, esa interlocución con otros actores educativos incluso que están inmersos en la consulta y verlos en un sentido del aquí y el ahora, ¿no?, de lo que viene ya de inmediato, no de lo que va a pasar quizás en 2 años, porque estamos hablando de un modelo que se va a implementar al 2018. Entonces también esa es una de las partes que nos inquieta. Ya lo empiezo a aplicar, ¿de qué manera lo aplico? ¿Qué es lo susceptible de trabajar ya de inmediato y que puede esperar un poco más? Esa parte de nivelación de las categorías implícitas en el modelo no nos está quedando tan claro y es un desafío para las escuelas normales, por supuesto, sobre todo en las condiciones en las que trabajamos, que no tenemos todos los recursos ni la conectividad para hacerlo. Requerimos de otros espacios, de otros soportes, de otros apoyos que no siempre tenemos. Bien, pues muchas gracias a Laura Mercado por su opinión sobre la capacitación docente. Y en este sentido, Catalina, pues ¿cuáles son los retos que plantea este modelo en términos de la transformación a la formación docente? Aquí yo diría 2 cosas. Una reforma como esta no puede primero golpear al docente, vejar al docente y después convidarlo como el principal actor. Su principal dificultad es lograr una credibilidad. O sea, no puedo creer a alguien que primero me golpea y luego me dice que soy su mejor amigo y que sin mí no puede lograr nada. Si te pego y después averiguo, ¿no? Como se dice yo no lo creo. Y segundo, en la cuestión de las normales no estuvieron convocadas a la construcción de este material. Y además las normales en algún momento se sintieron no solo desplazadas, sino no reconocidas en sus procesos, a tal grado que parte de la reforma dice, no necesariamente cualquier profesionista puede dar clase porque sí hay una lista, pero sí las universidades y los egresados, los profesionales de las universidades pueden venir a dar clase. Entonces, en los 2 momentos habla como de primero te pego y luego te convido. Y claro, creo que lograr credibilidad en una propuesta de este tipo va a ser el principal, o será uno de los principales retos. No, y obviamente cuando se cuenta, ¿no?, con la interdisciplina, con la multidisciplina, precisamente para lograr esto. Pues muy bien, vamos a ver, y agradezco mucho porque el maestro Javier Mendoza, él también investigador del ISUE, le hicimos preguntas muy concretas, muy puntuales. Fíjese, le preguntamos si es posible concretar este modelo, porque ya nuestros invitados nos han dado un panorama al respecto. Si realmente en la realidad en la que vivimos es factible concretarlo, por supuesto, y qué problemas de implementación enfrenta. Vamos a ver qué nos contestó el maestro Mendoza y regresamos ya aquí casi para despedirnos de Mirador Universitario. Ya volvemos. La implementación del modelo educativo pues, se va a enfrentar sin duda a múltiples retos una vez que se acuerde por la gran desigualdad que existe en el sistema educativo nacional, por la complejidad en la realización de cualquier reforma educativa, esto lo ha mostrado la experiencia,
por la necesidad de que exista un acompañamiento técnico-pedagógico muy cercano a los maestros en todo el territorio nacional y, por supuesto, la elaboración, la formulación y el desarrollo de un programa nacional de formación de profesores, de actualización, de formación continua, que lleve a los profesores realmente a la realización de los cambios que se propongan por parte del modelo educativo. Un gran reto que se va a presentar para los maestros en el nivel del aula, es decir, bueno, ¿y ahora cómo enfrentamos nosotros nuestra práctica pedagógica cotidiana cuando recién se han estado instrumentando una serie de cambios de las anteriores reformas? Requerirá también romper la cultura centralista que atraviesa de cabo a rabo a nuestro sistema educativo. Esta ruptura, esta búsqueda de horizontalidad, de participación de todos los actores educativos, constituye un elemento interesante en la propuesta del modelo. Sin embargo, va a ser uno de los elementos que se van a enfrentar con mayores resistencias a nivel local, a nivel estatal e incluso a nivel nacional. Y cabría señalar como un último reto, pues el momento en el cual se está discutiendo esta propuesta de modelo educativo y modelo curricular para educación básica y educación media superior, cuando se desprendió la propuesta de este modelo de las reformas legales que se aprobaron en 2013. Es decir, lo que ahora se le llama como el corazón de la reforma, pues viene después de 3 años de reformas legales y del desarrollo del servicio profesional docente y la evaluación a los maestros. Proceso que ha sido muy complicado, que ha enfrentado muchas resistencias y esto pues presenta un nuevo ingrediente que seguramente dificultará la realización de las reformas en un terreno que está atravesado por el gran debate educativo nacional. Bueno, pues muchas gracias al maestro Javier Mendoza de lo que nos dijo. Y bueno, el tiempo no perdona, y mucho menos en televisión. Yo les quiero agradecer, por supuesto, su participación, no sin antes, Ángel, pedirte tus conclusiones después de todo este panorama que hemos tenido, porque podríamos quedarnos muchas horas analizando, desmenuzando esta propuesta, y bueno, pues escucharte en el sentido ha sido un placer. Muchas gracias, y tus conclusiones, por favor. Yo creo que el modelo educativo llega tarde, y ese es su principal defecto. Entonces llega tarde, dice que se instrumentará a partir de 2017, o sea, en el último año de la gestión del actual presidente, y yo creo que va a pasar de alguna manera lo que pasó con el gobierno de Fox, cuando propuso en el gobierno de cambio un proyecto educativo para 25 años. Hoy, ¿quién se acuerda del proyecto educativo para 25 años? Claro. Estos son los grandes errores del país. Okay. O sea, proponer estrategias cuando ya no hay condiciones para que se lleven adelante. Yo finalmente te diría un breve comentario sobre los alcances, los límites de este proyecto. A mí me cuesta trabajo pensar que el proyecto va a tener implementación. O sea, pienso que la parte de los consejos técnicos va a ser importante. Pienso una gran contradicción, por ejemplo, habla de flexibilidad y autonomía, pero no le da flexibilidad a las normales. O sea, las normales han sido, desde el punto de vista académico, el espacio menos contemplado. Y el modelo le sigue dando pequeños párrafos a la educación normal. Sin duda, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer saludarte, Catalina. Tus conclusiones. Bueno, a mí me parece que los principales alcances que puede tener esto es haber convocado a una gran cantidad de miradas acerca de la escuela. El límite es decir que todas las miradas valen lo mismo. Me parece que es importante que muchas miradas estén alrededor de la escuela porque es un aspecto importante de la vida de los sujetos, pero que no todas valen lo mismo. Y uno de sus principales límites es que ni este modelo, ni esta propuesta curricular está basada en resultados de investigación en este país. Es haber escuchado el canto de las sirenas de organismos internacionales y creer que son posibles, que se pueden aplicar en un país como el nuestro, que no tiene mucho
que presumir a estos modelos internacionales y globales. Sin duda, Catalina, muchísimas gracias el que nos hayas acompañado. Y bueno, pues ahí está ya el mensaje. Pregúntenle a los expertos. Yo creo que podemos perseguir objetivos comunes, pero bueno, ya se analizó de todas estas aristas. Queremos ya despedirnos, no sin antes agradecer el privilegio de su atención durante estos 5 programas en esta serie. De nueva cuenta, reiteramos nuestro reconocimiento, nuestro abrazo al ISUE por su 10º aniversario y, por supuesto, en nombre de este gran equipo de televisión, agradecerle a usted que se ha tomado la molestia de acompañarnos a lo largo de estos 5 programas. Yo soy Carlos Esquivel Lacroix, agradeciendo de nueva cuenta toda su participación, sus comentarios, sus comunicaciones y bueno, pues invitarlos a una emisión más de Mirador Universitario. Hasta la próxima.